El tiempo del estudio y vamos a ir al libro de Primera de Reyes en el capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Un capítulo hermoso de las Escrituras. Pero antes de leer el capítulo me gustaría hacer una mención de lo que está pasando en este momento. O sea, el libro de Primera de Reyes es un libro histórico, es una crónica histórica, es un libro que, si bien ustedes lo tienen en su Biblia, en la Biblia traducida, lo tienen como Primera, Segunda de Reyes, se cree que incluso hasta Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes formaban parte de un solo libro, ¿sí? Y a partir del momento en el que se hace una traducción que se llamaba la Septuaginta, decidieron los traductores de esa versión fraccionar esta porción de las Escrituras. Tiene el nombre de Reyes porque comienza relatando el momento donde termina el periodo de los jueces, que era una forma de gobierno particular del pueblo de Israel, y aparece la persona de Samuel siendo el último de los jueces e introduciendo al primero de los reyes, Saúl, y va a terminar esta crónica hablando del último rey, que fue el rey Sedequías, ahí al final, y es muy interesante ver todo lo que está ocurriendo, pero también es muy interesante entender qué es lo que le estaba pasando a la persona que escribió estas líneas. Ustedes saben que la Biblia fue escrita por personas inspiradas, pero eran personas iguales que vos y que yo. Eran personas atravesadas por una historia, por un contexto, por una situación. Y lo que vamos a ver acá son las líneas de un escritor, un profeta, que no sabemos bien quién es oculto, es anónimo su nombre, pero sabemos más o menos en qué época vivió. Y la época en la que vivió fue una época muy, muy particular. Había pensado en un momento traer una imagen para que ustedes pudieran relacionarlo, pero vamos a tratar de graficarlo con ejemplos de hoy para que podamos entender cómo era la situación en la que estaba esta persona que escribió la crónica que vamos a estar por leer, ¿sí? Ustedes saben que en la historia bíblica Dios eligió un pueblo, ¿cierto? Lo hemos visto con Matías en Génesis. A partir del capítulo 12 elige un hombre, lo llama por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe salvo, y le da promesas para sostenerlo, las promesas para el pueblo de Israel, y vemos cómo se va desarrollando la historia, cómo pasan 400 años bajo el gobierno egipcio, cómo sufre el pueblo, cómo Dios lo saca. Recordamos toda esa historia y llegan a un punto donde estamos ahí cerca preparándose para entrar a la tierra prometida. Bueno, un día entraron a la tierra prometida, un día combatieron bajo la dirección de un hombre que se llamaba Josué, y ahí entran en la tierra y empiezan a tomar posesión de ella, y cuando toman posesión de ella se establecen y ponen a los jueces como aquellos hombres que van a regir y que van a liberar a la nación en situaciones críticas. Pero no nos olvidemos de que estamos en la época de los imperios. Acá no hay democracia, no hay repúblicas, no hay naciones, hay imperios, ¿sí? Y lo que estamos viendo es el desarrollo de los imperios y de cómo esto está ocurriendo. Por ejemplo, en el tiempo... Gracias, Leita. En el tiempo de Moisés era claro cuál era el imperio dominante, era Egipto, pero mucho tiempo después surgió un imperio que se llamaba el imperio asirio. Y el imperio asirio fue tremendamente cruel. Ellos vinieron en algún momento, y si quieres entender un poquito puedes leer también más adelante en Crónicas el desarrollo de los eventos, como ocurrió. Era gente tremendamente cruel. Ellos vinieron, se llevaron las 10 tribus del norte por causa del pecado como juicio de parte de Dios. Cuenta la historia que ellos fueron despojados, fueron abusados, fueron sometidos y fueron destruidos como sociedad. Su identidad se perdió. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 39, hay una profecía por causa del orgullo de Ezequías que anuncia que casi 100 años después iba a venir otro imperio. Nadie sabía esto. Todo el mundo lo único que sabía era que había un imperio dominante que se llamaba Asiria.
Pero Isaías va a predecir un momento y va a predecir de que va a venir un imperio que se llama el Imperio Babilónico y que va a terminar destruyendo las tribus del sur, o sea, lo que quedaba del pueblo de Israel, y lo iba a tomar como cautivos a la tierra de Babilonia. Entonces esto ocurrió, esto fue real, esto es parte de la historia. Vos lo puedes googlear, te puedes fijar y ver todos los detalles en relación a esto. Pero lo interesante de esto es que el pueblo del sur, la tribu de Judá, fue conquistada de una manera distinta. Ellos no perdieron su identidad, ellos no fueron mezclados, porque la soberanía de Dios preveía que de esa tribu iba a salir el Mesías. Y ellos fueron tomados como nación y fueron llevados a ese lugar. Y en ese lugar ellos tuvieron muchas amenazas. Por ejemplo, el libro de Isaías es un libro escrito. Isaías, cuando lo escribe, está pensando en alentar a ese pueblo para que no pierdan su identidad, para que no se mezclen con las otras naciones, porque estaban viviendo en otro país, estaban viviendo con otras costumbres. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel en medio de esa situación donde él dice que ha propuesto en su corazón no contaminarse? Bueno, Daniel toma esa decisión porque libros como Isaías y libros como los que vamos a leer fueron escritos para mantener la identidad del pueblo y que el pueblo no se confunda en quiénes eran ellos. Y esto era algo sumamente importante. Y el libro de Primera y Segunda de Reyes son libros que fueron escritos para preservar la identidad, para advertir por qué razón en ese momento estaban viviendo esa situación de esclavitud. El escritor quiere decirle a la audiencia la razón por la cual ellos estaban en ese momento tan crítico. Ahora, para que vos lo puedas entender, imagínate la siguiente situación, para que ustedes se despierten. ¿Qué ocurrió en el año 83? Un evento muy, muy triste de la historia de Argentina. ¿Qué ocurrió en el año 83? ¿Cómo? Uy, ¿quién lo dijo? No puede ser que un colombiano diga qué pasó en el 83 en Argentina. Las Malvinas, ¿cierto? ¿En el 82? Bueno, perdón, entonces fue mi culpa. En el 82, bueno, soy colombiano, perdónenme. En el 82, bueno, imagínense que estamos en la época del 82, ¿cierto? Y prendemos la tele, no les digo en qué canal para no generar ningún problema, pero prendemos la tele, ¿cierto? Y en la tele vemos todas las circunstancias y vos ves que los jóvenes argentinos están yendo allá a combatir, ¿cierto? Y en un momento los ingleses ganan, ¿cierto? Pero imagínate que la situación no se hubiese detenido ahí. Imagínate que ellos hubiesen desembarcado en las costas, no sé, de Trelew, allá en el sur de la Patagonia, y no sé, con algún aliado de algún otro país vecino se hayan puesto de acuerdo y nos hayan empezado a invadir y toman toda la Patagonia hasta que llegan a Buenos Aires y nos agarran presos a todos como esclavos y lo agarran allá a Juan Acosta y lo llevan allá a Inglaterra y lo ponen a hacer botas para soldados 13 horas por día, sin paga, sin obra social, ¿cierto? Y el Elie también lo ponen allá a hacer el edificio de Durlock y tampoco le pagan, no puede ver a la señora. Y era una situación difícil, ¿no? Imagínense si perder una parte de tu tierra te dolió, ¿cierto? En ese momento de la historia, imagínate lo que hubiese sido para una nación, pero no cualquier nación, una nación que tenía el respaldo de Dios, que tenía las promesas de Dios, ¿cierto? En una situación tan dramática como era el exilio, como era la deportación, como era la esclavitud. Y en medio de esa situación, el escritor de Reyes está escribiendo estas líneas. Está queriendo decir, muchachos, no nos desalentemos. Muchachos, estamos acá por esta razón. Esta es la razón por la que estamos acá. Y si vos empezás a leer el libro de Primera de Reyes, empieza de una manera maravillosa. Hasta el capítulo 11, el libro de Primera de Reyes te va a contar cómo David muere y entrega un reino. Un reino que ha combatido mucho y que ha extendido sus fronteras. Pero con Salomón va a pasar algo muy, muy interesante. Y hay 11 capítulos, donde el centro de esos 11 capítulos es cómo la nación de Israel creció. Y cómo la nación de Israel llegó a tener una fama tan grande delante de las otras naciones que fue venerada, que fue tributada, que fue respetada, tenía una gran reputación. Pero tan pronto terminan esos 11 capítulos, tan pronto vemos el final de la vida de Salomón,
vemos que la situación cambia dramáticamente. Y con la narración de estos eventos, el escritor le está recordando a esa gente allá esclava en otro país, en otra nación, la razón por la que estaban ahí. Y nos vamos a dar cuenta de que en un momento, estos dos reyes, David y Salomón, quienes eran representantes de Dios frente al pueblo, David había tenido un corazón que el escritor del libro de Reyes lo va a recalcar y va a decir el corazón de David, la integridad de David, el ministerio de David, el trabajo de David, el gobierno de David, porque fueron personas que representaron de una manera correcta la persona de Dios a la hora de gobernar al pueblo de Dios. Y Salomón también, cuando tuvo la oportunidad de poder pedir lo que fuera en este mundo, pidió sabiduría y fue lleno de inteligencia y el Señor lo bendijo, pero al final de sus días, cosas desviaron su corazón. Y a partir de ese momento, a partir de ese descuido, empieza todo un proceso de degradación. Y vamos a ver, entre el capítulo 12 al capítulo 21, casi 120 años de historia. 120 años de historia muy triste. Y vamos a ver cómo una nación fuerte, poderosa, respetada, se va a convertir en una nación avergonzada, contaminada. ¿Sabes una cosa? Fue tan triste la degradación de Israel que tan pronto Salomón muere, ellos sufren una guerra civil. Una guerra civil que va a implicar la división del reino. La división del reino, y esto va a implicar guerras entre hermanos, porque el pueblo de Israel era una sola nación y se van a encontrar enfrentándose. Y toda la riqueza que David y Salomón habían dejado había menguado mucho. Y en el tiempo que vamos a leer ahora, en el tiempo del rey Acab, esa riqueza y ese poderío casi va a quedar nulo. Y vamos a ver cómo el escritor nos cuenta que incluso cosas como el sodomismo eran características de la nación de Israel. Y vos decís, ¿cómo puede ser que una nación fuerte y poderosa y bendecida por Dios haya caído en este lugar? Haya caído a esta situación. Y en medio de esa situación, Dios toma una determinación en el capítulo 17. No me van a representar más los reyes de la nación. Y va a empezar a aparecer una nueva figura en el desarrollo de los eventos, que es la figura de un profeta. La palabra profeta en el hebreo es neaf, que quiere decir fuente de sabiduría o que brota la sabiduría. Eso significaba en el sentido más básico de la palabra profeta. Pero los profetas van a ser personas que van a representar a la persona de Dios. Van a representar el carácter de Dios, van a representar el mensaje de Dios, cosa que los reyes tendrían que haber hecho y no hicieron. Y ahí en el capítulo 17 se nos va a introducir la persona de Elías, que es la persona que vamos a ver el día de hoy. Ahora, todas estas cosas que vamos a leer a continuación son sumamente importantes porque no solamente habían sido deportadas las personas que estaban leyendo estas líneas, la audiencia a la que había sido escrito esto, sino que además estaba ocurriendo otra situación. Los babilonios fueron los que vinieron y conquistaron, pero cerca de la fecha en la que se escribieron estos papiros, estas líneas, empezó a emerger otro imperio que se llamaban los persas. Ahora, quiero que ustedes me hablen un poquito para que no sea solamente yo el que hablo. Pero imagínate que hubiese sido real esto. Imagínate que nos hubiesen llevado presos y nos hubiesen llevado a otra nación y nos hubiesen puesto a trabajar, no sé, en Inglaterra o en algún otro país como esclavos, ¿cierto? Sin paga, sin ningún tipo de cuidado, solamente con la comida básica para sobrevivir. Imagínate que vos estás en medio de esa situación, ¿sí? Y los rumores que vienen es que viene otra potencia mundial a combatir y a la guerra. ¿Qué se te vendría a vos a la cabeza? O sea, es una situación difícil la que les estoy presentando. ¿Se la imaginan? Imagínense que estamos allá, nos llevaron a todos presos, ¿cierto? Yo no la puedo ver a Tati, Juanchi no puede ver a Amanda, Eduardo está recién casado y justo se llevaron a Doreley. Estamos todos en una situación crítica. Imagínense eso. Ahora, imagínense que ustedes están bajo el yugo de los ingleses y se escucha, no sé, que por ejemplo un país como China viene a conquistar los ingleses.
¿No se sentirían ustedes vulnerables en medio de esa situación? Lo primero que van a utilizar la nación dominante en ese momento, ¿qué va a hacer? Sus esclavos para mandarlos a la guerra, ¿no? ¿O van a preferir ellos ir primero a la guerra? Eran situaciones de mucha vulnerabilidad. Eran situaciones que las personas estaban totalmente desprotegidas. Pero en medio de todo eso, en medio de que venía una nación que también podía amenazar la identidad del pueblo de Dios, el escritor de Reyes está diciendo: muchachos, esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que Dios es así como Dios se representa. Y a partir del capítulo 17 va a ser un gran énfasis en el ministerio profético de Elías para comunicar algo: este es nuestro Dios. No importa cuál es la situación social, no importa cuál es la situación económica, no importa cuál es la situación de vulnerabilidad en la que te encontrás, Dios es nuestro Dios y sigue siendo Dios. Y el Señor estaba preocupado en que el pueblo recibiera este mensaje. Me encanta la vida de Isaías porque Isaías es una persona que entiende mucho tiempo antes de que esto ocurra de que el exilio iba a venir. Y va a dejar promesas como la del capítulo 53 que todos conocemos, la del Mesías sufriente, ¿cierto? Y que se iba a levantar y que iba a vencer y que iba a venir. ¿Sabes una cosa? Isaías está diciendo: esto va a ocurrir. Ustedes tienen que en medio de esa situación difícil conservarse. Y el escritor de Reyes nos va a poner un ejemplo delante de nosotros muy, muy interesante. Ahora, todo esto tiene que ver con todas las situaciones que estaban rodeando al escritor y a las personas que estaban escuchando. Pero lo que el libro está describiendo es una historia muy, muy, muy triste. Y a partir del capítulo 17 aparece un hombre que no nos da mucha información la Biblia. La Biblia nos empieza a hablar de un tal Elías. Elías es un hombre que viene de una ciudad que actualmente sería Jordania, no está en la franja que hoy sería Israel, sino del otro lado del río. Él venía de una ciudad, él era tisbita, se dice que esa ciudad estaba del otro lado, cerca de un río. No lo conocía nadie. Todas las imágenes bíblicas que tenemos acerca de la vida de Elías son imágenes de una persona austera, un hombre tosco, de apariencia no muy agradable. Y por el otro lado tenemos al rey de la nación más grande, que son las 10 tribus del norte, que es Acab. Y lo vamos a ver ahí a Elías estar en medio de esa situación y entrar en la participación de la historia con mucha valentía. Y esto me llama mucho la atención porque Elías es una persona que va a cobrar mucho ánimo en medio de una situación muy trágica. Y ahí él va a tomar la decisión de hacerle frente al líder político que en ese momento estaba, que era Acab. Se va a parar delante de él y le va a denunciar su pecado, porque Acab era un rey que había hecho lo malo delante de Dios. Y si vos lees el capítulo 17 dice que fue hasta ese momento el peor de todos los reyes, el que las peores decisiones las había tomado ese rey. La peor corrupción que habían visto la nación de Israel hasta ese momento había sido bajo este rey. La crueldad de este rey era conocida por todos. Sin embargo, Elías dice: yo tengo un mensaje de parte de Dios y yo lo voy a ir a decir. Y ahí en el capítulo 17, si vos lees ahí, aparece la primera vez que aparece Elías. Entonces dice: Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y sabes una cosa, es interesante, porque él hace una afirmación: por mi palabra, por mi ministerio, va a dejar de haber lluvia. Y como te mencioné anteriormente, la situación militar que había en ese momento, las tribus del sur y las tribus del norte vivían en conflicto constante. Eso iba consumiendo los recursos de estas dos naciones. Pero esta sequía de 3 años iba a ser una situación crítica para el pueblo de Israel, en medio de una época donde los imperios estaban empezando a cobrar fuerza. Y Elías no tiene miedo frente a esta situación, se presenta delante del rey, hace la comunicación del mensaje que tenía de parte de Dios
y toma la decisión de que Dios sea el que respalde su mensaje. Y eso le va a traer consecuencias a él tremenda. Él se va a tener que ir a un desierto a vivir solo, no va a haber agua, después el agua se va a acabar, el Señor le va a proveer, dice que de manera milagrosa el Señor le proveía. Después, como es el humor de Dios, toma una viuda en otra ciudad y él va a la ciudad de esa viuda, la encuentra, de manera milagrosa Dios preserva tanto la vida de él como de la viuda. Vive en situaciones críticas en el clima íntimo de esa casa. Y ahí está Elías viviendo el mensaje. Pero un momento clave de Elías es que después de 3 años y 6 meses, que eso es lo que nos dice que duró la sequía en el libro de Santiago capítulo 5, después de 3 años y 6 meses, Elías vuelve a tomar participación en la historia. Y la participación que va a tener es que va a volver a aparecer delante de este rey. Y lo vamos a ver enfrente de un hombre que se llama Abdías, que de manera oculta estaba tratando de ser un infiltrado que temía al Señor, que cuidaba la gente que temía al Señor. Y se le va a aparecer ahí y Abdías le va a hacer una advertencia: Elías, no te aparezcas delante de acá, porque si te apareces te va a matar. Y Elías no le importa eso. Él va a hacer frente y le dice: yo tengo un mensaje para Acab. Aun cuando su vida estaba puesta en riesgo, Acab lo quería matar. Es más, Abdías le dice: por estos 3 años y medio, el rey te ha estado buscando, ha mandado gente a otras naciones para encontrarte, y no te ha encontrado porque quiere matarte. ¿Cómo le vas a hacer frente ahora? Y a Elías no le importa, él tiene que entregar el mensaje de Dios. Y después de 3 años y 6 meses se encuentra con Acab y le hace un desafío. Y es el momento cumbre del ministerio de Elías. Y ahí está Elías y se enfrenta contra los profetas, ¿cierto? Y le dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner al pueblo delante. Vamos a poner al pueblo delante de nosotros. Y vamos a hacer un desafío. Y quien cumpla ese desafío, bueno, ese es el Dios que hay que seguir. Entonces dice que habían 400 hombres que no eran solamente profetas, eran personas políticamente con poder, porque comían a la mesa del rey, que tenían la posibilidad de tomar decisiones, incluso como tomar la vida del mismo Elías, y se va a enfrentar en contra de estos 400 hombres, delante de ellos. Y ahí, en medio de esa situación dramática, dice: bueno, vamos a preparar un becerro, vamos a preparar un sacrificio, pero no vamos a usar fuego. Entonces, el Dios que prenda el fuego, el Dios que consuma este sacrificio, ese es el Dios que hay que ir a servir. Y entonces dice que arrancaron los profetas de Baal. Y empezaron los profetas de Baal, y dice que empezaron a hacer gran algarabía, empezaron a hacer grande ruido, empezaron a llamar la atención. Dice que incluso hasta empezaron a cortarse en medio de toda esta situación. Y Elías se mofaba de ellos y le decía: ¿por qué no lo hacen un poquito más fuerte? Porque me parece que se está tomando una siesta a su Dios. Y en medio de toda esa situación, Elías desafía toda la gente que tiene delante, pero sabiendo de que Dios estaba con él, moja todo alrededor del sacrificio y el sacrificio es consumido. Y después de ese momento, el pueblo le da todo el crédito a Elías, y Elías va a tomar la decisión de acabar con el paganismo y con la idolatría. Y en ese momento erradican a todos los profetas falsos que estaban gobernando el pueblo de Israel. Era un momento hermoso. Imagínate ministerialmente, tenés a toda una nación delante tuya, una nación que está, dice la palabra de Dios, claudicando entre 2 dioses, como nuestra sociedad, que debate entre dos ideas, entre si es Dios o no es Dios, si existe Dios o su Dios, o existe nuestro Dios. Claudican, y vos predicas un mensaje y la gente se convierte. Y no solamente la gente se convierte, sino la gente te da todo el crédito para erradicar todo lo que es el paganismo, toda la idolatría. Era un momento ministerial incomparable. Era un momento hermoso. Y uno podría pensar que a partir de ese momento ahora Elías se va a sentar. Este Elías, que era un don nadie, un hombre rústico, un hombre que no tenía apariencia de riqueza, ahora se iba a sentar en la mesa del rey tomando decisiones, teniendo una participación. Y sabes una cosa, quiero que vuelvas a pensar en algo. Pensá en la persona que está escribiendo este libro. ¿Qué es lo que tiene él como intención? Motivar al pueblo a que se preserve, a que se cuide, a que jugarse por la causa de Dios vale la pena.
entonces el escritor podría haber perfectamente tomado la decisión de terminar su libro de crónicas, su libro de reyes, acá en este capítulo y haber dejado a este representante de Dios en lo más alto. Pero no tomó esa decisión. No tomó la decisión de cortar su relato en el capítulo 18 y decidió escribir el capítulo 19, que es donde nosotros nos vamos a centrar ahora. Y dice el capítulo 19: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oramos, así arrancamos. Señor del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá y poder disfrutar de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz, Señor. Y aunque muchos no le encuentran sentido a lo que nosotros hacemos acá, Señor, esto tiene mucho sentido porque se trata de ti, de tu gloria, de la verdadera razón por la que existimos, Señor, y hoy queremos escuchar tu palabra para que tú nos alientes y tú nos sostengas en medio de este peregrinaje. Te rogamos por eso y te rogamos que tu Espíritu prepare nuestros corazones para escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si este libro tenía como propósito animar, creo que hubiese sido lindo dejar el capítulo 19 como les dije anteriormente. Y estaría bien si la Biblia fuese un libro motivacional, pero la Biblia no es un libro motivacional. No es un libro de discursos lindos donde por medio de un discurso alentador va a sostener un pueblo en medio de una situación difícil. La Biblia es un libro de verdades y a través de esas verdades el Señor nos alienta. Y por eso es que el capítulo 19 es escrito. Entonces, si vos querés anotar el título de esta predicación, dice: El desánimo, experiencia de un hombre de Dios. Y no se asusten, los puntos van a ser rápidos. Yo sé que la introducción fue larga, pero dice: el desánimo, experiencia de un hombre de Dios. Ahora, no hay duda de que Elías fue una persona comprometida con la causa de Dios. Elías se comprometió con el mensaje de Dios, aún poniendo su vida en riesgo. Pero sabes una cosa, y acaba el primer punto: una vida comprometida con Dios puede traer momentos de sombra de muerte. Una vida comprometida con Dios puede traer momentos de sombra de muerte. Y realmente fue así para Elías. Elías estaba en medio de una situación que no tiene mucho sentido de que el escritor haya puesto esta información acá, pero él ha decidido hacerlo. Cuando lo veo a Elías, recuerdo tantas porciones de la escritura como por ejemplo el Salmo 23. Cuando el Salmo 23 vos lo lees, te das cuenta de que el salmista, que tiene un gran concepto de Dios, tiene un gran conocimiento de Dios, está reconociendo de que la posibilidad de que pase por un valle de sombra de muertes existe para él. Vos sabes que vos estás en la vida cristiana en un camino de peregrinaje, ¿no? Y muchas veces entramos en la vida cristiana pensando de que la vida cristiana va a ser la razón por la cual vamos a ser felices el resto de la vida. Y tenemos muchas veces una expectativa, y quiero utilizar mucho esta palabra en este punto, tenemos una expectativa errónea de lo que es la vida cristiana. Y sabes una cosa, el desánimo es el resultado de una mala expectativa. El Señor se va a tomar un tiempo especial con Elías, pero Elías tiene que entender una cosa. El Elías que derrotó a los 400 profetas de Baal, el Elías que salió del anonimato, que salió del medio de un lugar humilde, no muy reconocido, el Elías que le hizo frente al presidente, al rey de su nación, el Elías que hizo que por su palabra
se había detenido la lluvia por 3 años y medio, el Elías que tuvo el respaldo de todo el pueblo delante de toda la nación, ese Elías tenía que entender de que por más de que él fuera el mensajero de parte de Dios, por más de que su predicación fuese respaldada por Dios, de que por más de que fuera el hombre más influyente en ese momento de la nación, iba a tener que vivir momentos de desaliento, iba a tener que vivir momentos de prueba. Y sabes una cosa, nosotros vivimos muchas veces la experiencia de Elías pensando de que el desaliento o que las pruebas no forman parte de nuestra vida. Y quizás intelectualmente lo sabemos, incluso hasta empíricamente lo sabemos, porque ya hemos caminado la vida cristiana y nos hemos encontrado con situaciones difíciles. Pero nos hemos encontrado también con la frustración. E incluso muchas veces nos hemos encontrado titubeando en nuestra fe. Y yo lo veo a Elías ahí en medio de esa situación, en medio de ese valle de sombra de muerte, donde ya había enfrentado la amenaza. Él ya había enfrentado la amenaza. Él ya había visto el respaldo de parte de Dios, el resguardo de parte de Dios. Habían mandado a buscar a Elías a muchas naciones y nadie sabía dónde estaba porque Dios lo estaba protegiendo. Pero en medio de esa situación Elías va a perder sus expectativas y con sus expectativas va a venir el desánimo. Y el desánimo es muchas veces parte de nuestra vida cotidiana. El desánimo es algo que ocurre y muchas veces hasta nos sentimos sucios de que ocurra. Y es verdad que el desánimo muchas veces puede conllevar pecado. Muchas veces nos puede llevar a desconfiar de la persona de Dios. Nos puede incluso llevar a perder la expectativa de quién es Dios y de cuáles son sus promesas. Acordate la gente que estaba escuchando esto. Era gente que estaba entendiendo perfectamente lo que le estaba pasando a Elías. Ellos habían sido llevados como esclavos. Y hay un mensaje que ellos tienen que entender y que forma parte de la verdad de Dios. Porque mucha gente que fue llevada al cautiverio fue llevada injustamente. Habían sido los que mayormente fueron allá, fueron el remanente fiel de Israel, fueron el remanente fiel de Judá. Y ellos estaban viviendo las consecuencias de la rebelión de sus líderes y de mucha gente de su pueblo. Mucha de esa gente que estaba en Babilonia como esclavos eran temerosos de Dios. Y ellos tenían que entender un mensaje. La prueba, incluso para el hombre que teme a Dios, es una realidad, ocurre, pasa. Es parte de la vida cristiana. El problema es que el desánimo viene cuando no tenemos eso dentro de nuestras expectativas. Cristo hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Cristo hace una obra tremenda de aliento, ¿no? Él viene a una vida destruida, a una vida dañada por el pecado y establece orden, armonía. Muchas veces no, pero la mayoría de veces hace ese tipo de cosas. Y antes, cuando vos vivías en la miseria del pecado y ves cómo Dios va acomodando toda tu vida, vos decís, bueno, esta es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de esto. Se trata de que Dios está organizando mi vida, mi familia, mis hijos, mi futuro, mi proyección. Y sacamos dentro de las expectativas de que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para formarnos, para forjar a Cristo. Cristo es un ejemplo de sufrimiento. Cristo vino y Cristo es el ejemplo máximo de sufrimiento. Él, siendo el Dios de gloria, tomó la forma de un pequeño bebé y se humilló tomando la forma de un siervo. Y entregó su vida por la gente. Hizo 3 años de ministerio amando a la gente, aun cuando la gente lo rechazaba. Me acuerdo cuando veía al joven rico, dice que viéndolo lo amó, aun cuando este joven le estaba diciendo que lo estaba rechazando. Cristo sufrió el rechazo, Cristo sufrió el dolor físico. Cristo tenía la expectativa de que esto iba a ser así. Él sufrió la angustia, la soledad, el abandono de los que él amaba, la traición de las personas a las que más les dio confianza. Quiero decirte una cosa, hermano, por más de que vos seas un Elías en la vida, por más de que vos fundes 20 iglesias, te vayas a 20 países, hagas lo que seas, quiero decirte una cosa, la prueba es parte de la vida. Y el desánimo viene cuando eso no está dentro de tus expectativas. No perdamos nuestra identidad. ¿Sabes una cosa?
El Señor nos advierte acerca del sufrimiento más de una vez. Porque si nosotros no calibramos nuestras expectativas, viene la frustración, y con la frustración lo que hacemos o lo que tendemos a hacer es alejarnos de la persona de Dios. ¿Eso es lo que tendemos a hacer o no? Cuando las cosas no van como yo quiero, lo primero que tiendo a hacer es: la vida cristiana no tiene sentido, nada cambió, sigo sufriendo. Ahora, es interesante que el escritor haya puesto esta información acá para hacerle una advertencia a la gente que está escuchando este mensaje, pero es para hacernos una advertencia a nosotros también. El sufrimiento forma parte de nuestra vida. Momentos de sombra de muerte. Ahora, en el libro de 2 de Corintios dice, en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo escribí algo acá, dice: ¿no te sentís identificado con esto? Hay una ilustración que encontré el otro día. Se trataba acerca de un padre que había decidido salir a un bosque caminando con su hijo. Y en medio de esa situación habían caminado varias horas y habían encontrado un lugar con un paisaje hermoso, un bosque con árboles muy altos, un lago muy cerca y se escuchaba el río caminar. Habían muchos animales entretenidos y estaban disfrutando de un momento muy lindo. Y en medio de toda esa situación se empieza a poner el cielo gris, y cuando menos lo esperan, se dan cuenta de que tienen que volver. Cuando empiezan a volver, ya habían caminado horas con su hijo, se dan cuenta de que empiezan a caer grandes gotas de agua y empieza a diluviar tremendamente. Y el padre se pone a su hijo de 6 años en la espalda, a cococho, y empieza a caminar para sacarlo de medio de esa situación. La tormenta se va poniendo cada vez más difícil, al papá le cuesta cada vez más caminar, y no solamente eso, se empieza a poner cada vez peor la tormenta eléctrica y el niño estaba muy asustado. Entonces el papá toma la decisión de quitarse al niño de su espalda y ponerle frente a su pecho y tratar de caminar lo más rápido posible para llegar a un lugar seguro y que él se pueda sentir resguardado. Con mucha dificultad el padre llega a este lugar de refugio, y en medio de esa situación el hijo de 6 años le dice: papá, ¿por qué me hiciste vivir lo que acabamos de vivir? Tuve mucho miedo. A lo que el papá le responde: hijo, no hubiese cambiado esta experiencia por nada en el mundo, porque en ese momento me di cuenta de que hubiese dado toda mi vida entera para que a vos no te pasara absolutamente nada. Me acabo de dar cuenta cuánto te amo. Me acabo de dar cuenta del valor que tiene tu vida para mí. Y muchas veces nosotros nos levantamos con el puño en contra de Dios diciéndole: ¿por qué nos permites vivir estas situaciones? ¿Por qué me permites vivir con esta familia? ¿Por qué tengo que vivir esta situación con mi esposa o con mis hijos? ¿Por qué tengo que pasar por medio de esta situación económica? ¿Por qué me tuve que quedar sin trabajo? ¿Por qué tengo que vivir por medio de esta situación de enfermedad? Y se levanta la mano en contra de Dios diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué traes el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué traes mis pasos a un valle de sombra de muerte? Pero sabes una cosa, el salmista dice que tu presencia está conmigo a donde quiera que yo vaya. Y nos hemos convertido nosotros en cristianos que sobrevaloramos la comodidad de las situaciones y menospreciamos el valor de la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Con esto te quiero decir algo. La presencia de Dios es algo sumamente valioso. Y si el Señor te está llevando por una situación de dolor o de sufrimiento, no le des el valor a qué bien que estaría si no estuviera pasando por esto. Dale el valor al hecho de que el Señor te ha prometido de que Él está con vos. ¿Sabes una cosa? Elías perdió la perspectiva de lo que tenía que ver. Porque si había algo que Elías no podía decir era que Dios no había estado con él. Hay un segundo punto que dice: una vida comprometida con Dios puede sufrir el desánimo más profundo. El desánimo más profundo. Y quiero hablarle principalmente a las personas que están hoy día siguiendo a otros
o discipulando a otros o influenciando a otras personas. Me gusta ver mucho la actitud de Dios acá en este capítulo 19 con Elías, ¿no? Porque Elías ha caído en un profundo desánimo y a veces pareciera que el desánimo fuese el peor de los pecados, ¿no? Y cuando vemos a la persona desanimada en la consejería, lo primero que tendemos a hacer es: dale, tenés todas las promesas, tenés que seguir caminando. Y es cierto, tenés todas las promesas, tenés que seguir caminando. Pero ¿sabes una cosa? Me encanta la actitud de parte de Dios. Quiero que para que entendamos la actitud de parte de Dios frente al desaliento de su siervo, vayamos a Hebreos capítulo 4. Versículo 14 dice: porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí aparece una palabra que es compadecerse. Esta palabra compadecerse es una palabra compuesta que tiene que ver, a ver si la encuentro acá. ¿Escucharon alguna vez la palabra simpatía? Simpatía. Bueno, esa palabra viene de una palabra que se llama sympatía en griego, ¿sí? Es una palabra compuesta que tiene que ver con cercanía. Sum tiene que ver cercanía y patía tiene que ver con una emoción fuerte, ¿sí? Lo que el pasaje nos está diciendo aquí en Hebreos es que Dios se compadece, se acerca, se hace próximo para sentir lo mismo que nosotros estamos sintiendo. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un redentor, tenemos un salvador que tiene la capacidad y que hace esa obra de acercarse, de sentir nuestro dolor en medio de las situaciones. Y cerré el punto anterior diciéndote que no valores más las situaciones afables, valora más la presencia de Dios. Quiero decirte una cosa: Dios es un Dios que siente. Dios es un Dios que siente tu dolor. Y Hebreos capítulo 4 me está diciendo de que no tengo un sumo sacerdote que no se compadece. O sea, lo que está diciendo es que Él se compadece, porque Él sufrió absolutamente todo en semejanza a nosotros. Cuando vos pensás: no, vos no entendés lo que me está pasando en mi familia. Yo te voy a decir una cosa: sí, quizá no lo entiendo, pero Cristo lo entiende. Y Cristo prometió estar con vos hasta los últimos días. Él siente esta simpatía con vos. Él siente el dolor que sentís, siente la presión, siente el estrés, siente el dolor, siente la tristeza, la angustia que la situación difícil trae. Él la siente. Pero no solamente eso, quiero que volvamos al capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Mira lo que hace el Señor, es asombroso. En el versículo 5 vamos a seguir leyendo. Habíamos leído hasta el versículo 4. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él le miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabes una cosa? Esta palabra dormirse es la misma palabra que utilizaban los hebreos para referirse a invernar. O sea, la idea que quiere decir no es que invernó todo un invierno durmiendo, sino que lo que está diciendo es que Elías durmió un periodo largo de tiempo. El Señor lo llevó a un lugar desierto, el Señor lo puso en medio de eso, le permitió estar solo, ¿cierto? Y mira lo que hace: le provee, le da comida. O sea, la mano de Dios en medio de este hombre desanimado, con las expectativas equivocadas, sabiendo de que no está dándole el valor correcto a la presencia de Dios, sino que estaba sobredimensionando la situación. Dios siente esta empatía, esta simpatía con él, y siente el dolor y lo atiende y le provee y le da el descanso que él necesita. ¿Sabes una cosa? Nosotros como consejeros muchas veces somos prontos para juzgar la situación de los otros. Como consejeros somos prontos para emitir juicio. Pero la actitud de Dios no es así. Dios no es así.
Dios siente el dolor de la gente. Dios siente el dolor de sus siervos. Dios se compadece, esa es la palabra que utiliza en Hebreos. Dios se compadece de lo que nosotros sufrimos. Cuando tenemos una expectativa de que la persona que estamos aconsejando salga rápido del problema, a veces es como que nos olvidamos de la persona de Dios, ¿no? Porque Dios se pone al lado, hace dormir al siervo, le da el descanso necesario, le provee el alimento para que su ánimo se pueda restablecer y para que él pueda continuar. Ojo cómo aconsejamos, cómo seguimos la gente, cómo alentamos. Tenemos un aspecto importante del carácter de Dios en estas líneas que estamos leyendo. Imitémoslo a Dios en esto. Sintamos el dolor de la gente. Comprometámonos con las situaciones de los demás. No seamos prontos para juzgar. Tercer punto, una vida comprometida con Dios no garantiza que no pueda perder de vista la realidad. ¿Sabes una cosa? Elías dramatizó más de lo que tenía que haber dramatizado la situación. Quiero ir un poquito más rápido, pero en el versículo 9, él hace un reclamo. Mira lo que dice. Y allí se metió en una cueva, ¿sí? Se levantó después de que el Señor lo dejó dormir, le proveyó comida, él se levantó y se fue a una cueva. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Ahora, muchos creen que Elías ignoraba que en el pueblo de Israel habían muchos profetas, pero si vos lees en el capítulo 18, ahí en el versículo 7, principalmente el versículo 14, dice... en el versículo 13, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Antes de que Elías fuera al desánimo, el Señor le había dicho por medio de Abdías un mensaje muy alentador. Elías no está solo. Elías, hay 100 profetas más. Elías, hay 100 hombres más que se han comprometido y que están sufriendo la persecución y están poniendo sus vidas por causa de mi nombre, por causa de mi mensaje. Es más, no eran 100, eran 101, porque Abdías, que estaba en cercanía, también se había jugado por la causa de Dios, por la causa de Jehová. Sin embargo, lo vemos a Elías ahí en medio de esa situación, diciendo, solamente yo he quedado. ¿No te parece que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? El otro día escuché que uno de los eventos que más le hirió la susceptibilidad al hombre es darse cuenta de que el universo no giraba alrededor de él. Y sabes una cosa, a veces pensamos de que el mundo gira alrededor de nosotros. Señor, solamente yo paso por esto. Es que vos no me entendés, Dios. Ya no puedo sufrir más esta situación en la casa. Es que vos no entendés cómo es mi mamá, Dios. Es que vos no entendés cómo es mi esposa. Es que vos no entendés cómo es mi hijo. Es que vos no entendés cómo es mi jefe. Es que vos no entendés la situación. Vos no sabés lo difícil que es esta enfermedad. ¿Sabes una cosa? El Señor entiende. Y el Señor sabe. Pero ojo con que el desánimo nos haga perder de vista la realidad de las cosas. Porque Elías sabía que habían 100 profetas. Pero ahí estaba afirmando que solamente él había quedado. ¿Sabes una cosa? La obra de Dios en nosotros es grande, pero hay una obra de Dios que ocurre en la vida de otras muchas personas. No somos el centro del universo. No pierdas la perspectiva. No permitas que el dolor que puede llegar, o la situación difícil que puede llegar, y el desánimo que puede ocurrir, te haga perder de vista lo que el Señor tiene delante. La visión, la meta. Hay que terminar la carrera. Elías, yo entiendo tu dolor. Dios siente tu dolor, pero no pierdas de vista lo que tenés que perder de vista. No pierdas de vista la realidad de las situaciones. Dios es un Dios soberano. La obra de Dios no depende de vos. Por más de que toda la nación te escuchó y se convirtió, el mensaje de Dios no depende de vos, depende de mí. No pierdas la perspectiva, Elías. Que el desánimo no nos haga perder de vista la realidad. Y por último,
Último punto, una vida comprometida con Dios solo encuentra las fuerzas para continuar en la presencia de Dios. Arrancamos diciendo de que el desánimo viene por falta de buenas expectativas y porque le damos mayor valor a las situaciones cómodas que la presencia de Dios. Porque si le diéramos más valor a la presencia de Dios no nos desanimaríamos, no nos importarían las situaciones. Pero si el desánimo viene, quiero decirte una cosa, puedes salir del desánimo. Hay un lugar para salir del desánimo y es la presencia de Dios. Y quiero decirte una cosa, la presencia de Dios no es algo sensacional. La presencia de Dios no es algo que tiene que ver con las sensaciones o con lo empírico o con las emociones. La presencia de Dios no tiene que ver con eso. La persona de Dios se revela claramente a través de su palabra. La persona de Dios ha sido declarada por medio de este libro. ¿Sabes una cosa? Acá Dios nos es revelado. Es acá donde está su presencia, es acá donde lo podemos conocer, es acá donde podemos obtener las palabras de parte de Él para el aliento de nuestra vida. Busca la presencia de Dios si estás desanimado. Si hay desaliento, si hay tristeza, si estás pasando por un momento y has perdido la expectativa, has perdido de vista la realidad de los eventos, volvé a la presencia de Dios. Dice ahí más adelante, Él le dijo, sal fuera en el versículo 11 y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes una cosa? No busques una experiencia hipersensorial. Busca la persona de Dios. Busca el único Dios real y verdadero que se encuentra en las Escrituras. ¿Quieres vencer el desánimo? Que la Escritura traiga convicción en tu corazón. La convicción de quién es la persona de Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus promesas, para que puedas escuchar la voz de Dios diciendo, ¿qué haces ahí en esa cueva? Sal de ahí, tengo algo para decirte. Encontré un comentario muy lindo de un hombre que me encanta leer, que se llama F.B. Meyer. Dice, muchas causas yacen en la raíz de su partida apresurada. O sea, hay muchas razones por las que se fue apresuradamente a esconderse. Tal vez la reacción de un sobreesfuerzo largo. Quizás fue por el cansancio ministerial. Mientras Elías miraba a Dios, él era fuerte. Pero cuando miró la amenaza de Jezabel, parecía como si la comunicación de la fuerza divina se hubiese cortado. Fue un error fatal, ya que el movimiento que se había inaugurado colapsó con su ausencia. Claro, Elías estaba predicando la palabra de Dios y el pueblo había dicho, creemos en Jehová. Inmediatamente después de eso cayó en el desánimo, el movimiento que había empezado colapsó. Oh hombre de pasiones semejantes a nosotros, dice el libro de Santiago, no nos excusaríamos por tu caída, pero no nos complace saber que tu fortaleza no era la tuya, ya que por naturaleza eras tan débil como nosotros, y podemos ser tan fuertes como tú. Deja que aquellos que anhelan morir dejen que Dios elija el día. Lo que está diciendo era que Elías quería decir, deseo morir ahora, deseo no haber nacido nunca. Y ahí el comentarista nos dice a nosotros, deja que el día de tu muerte lo elija Dios, no te desalientes. De lo contrario, pueden perder los caballos y los carros de fuego. ¿Sabes una cosa? La historia de Elías no terminó acá. Él un día salió de la cueva del desánimo. Él un día siguió haciendo el mensaje que el Señor le había entregado. Cobró ánimo en la presencia de Dios, en ese silbido apacible, y continuó. Y un día vino un carruaje de fuego y lo llevó, y no experimentó la muerte. ¿Sabes una cosa? Vos y yo tenemos la misma promesa, de que un día nosotros vamos a sufrir, pero como dice Pablo, esta leve tribulación de ahora
no se compara con las glorias que tenemos, sabiendo de que estamos obteniendo un excelente y mejor peso de gloria. ¿Oramos? Señor del cielo, te agradecemos por este tiempo que tú nos das, por tu palabra. Señor, somos hombres y tú nos conoces y tú te compadeces de nosotros, Señor. Y muchas veces el dolor, la tristeza y la prueba vienen, Señor. Pero tú eres un Dios que tiene misericordia de nosotros, que se compadece, que siente nuestro dolor. Tú eres un Dios, Señor, al cual nos podemos acercar y en tu presencia ser restaurados y levantados. Y escuchar tu voz diciéndonos: ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Tengo un plan para vos. El dolor va a ser parte de la vida, pero tu presencia también es parte de nuestra vida, Señor. Te agradecemos por eso, porque tu presencia nos ha sido prometida y va a estar con nosotros hasta el fin. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.